Gracias, eskerrik asko, presidenta. Eskerrik asko, señora ministra. Déjenme primero que me sume a las muestras de condolencia expresadas por el resto de compañeros. Esta es mi primera comisión, es la primera vez que estoy en la Comisión de Exteriores y bueno, os deseo a todos los senadores y a ustedes también suerte. Suerte porque si a todos nos va, a cada uno de nosotros nos va bien, nos irá bien a todos. Voy a basar mi intervención, voy a tratar de incidir en algunas ideas que ya se han mencionado y voy a tratar de aportar algunos puntos de vista nuevos o diferentes que para nosotros son importantes. En su intervención ha mencionado que su política exterior será progresista y será feminista, cosa de la que nos alegramos, y ha puesto especial importancia en la necesidad de ahondar en la transición ecológica y de caminar hacia la denominada tercera revolución industrial. Comparto mucho de lo que la senadora Vila ha mencionado en su intervención al respecto. A nosotros nos preocupa que se hable, tanto a nivel estatal como a nivel europeo, constantemente de reconstrucción. No sabemos si es un error semántico o si tiene connotaciones ideológicas, porque pensamos que es precisamente el sistema que teníamos el que tiene gran responsabilidad también en la crisis a la que nos estamos enfrentando y por eso nos interesa, nos parece más adecuado hablar de transformación, más si lo hacemos desde un punto de vista progresista, más si queremos que esos cambios necesarios vayan en la línea de lo mencionado, transición ecológica y revolución industrial. Nos interesaría saber si a nivel europeo medidas como la renta básica europea y demás están también en la agenda. Cambiando de tema, para nosotros es muy importante, estamos de acuerdo también, el tratar de promover, defender la paz, tratar de promover, defender soluciones políticas a viejos y nuevos conflictos. Ha hecho una explicación de cuál es la situación en Europa. Nos gustaría aportar una idea que nos parece interesante. El senador Uribe Etxebarria la ha mencionado también en su intervención brevemente, que es la realidad de las naciones sin Estado. ¿Y por qué? Porque se da una doble novedad que creo que es interesante para nosotros. La primera es que en la última década, 15 años, en muchas de esas naciones sin Estado, partidos independentistas han pasado de ser minoritarios a ser mayoritarios. No es casualidad que haya sido de manera simultánea. Si mira usted el norte de Irlanda, Escocia, Flandes, Feroe, Groenlandia, Cataluña, etcétera, partidos como el SNP, Sinn Féin, Republican Party de Feroe, Inuit Party de Groenlandia, etcétera, etcétera, se han convertido en mayoritarios. Segundo, y más interesante, vemos que en estos últimos años también este tipo de disputas en Europa se empiezan a resolver a través de la política, precisamente, y a través de los referéndums pactados. Nadie se imagina, nadie hubiese pensado que Margaret Thatcher hubiese acordado un referéndum con Escocia, y es su nieto político, David Cameron, quien lo hizo. Lo mismo con las Islas Feroe y otros casos. Feroe, al principio del siglo XX, votó en referéndum por la independencia. Copenhague le hizo un 155 de la época, anulando la independencia, pero hoy en día a nadie se le escapa que Dinamarca ha dicho una y otra vez que el día que Feroe o Groenlandia decidan convertirse en estados independientes lo respetarán. Y nos parece que estas son novedades y son tendencias que se están imponiendo en Europa y nos parece que en euskera se dice, ¿no? Hay un dicho, el senador Uribe Etxebarria mencionaba antes otro, yo me gustaría recordar que dice etxean 8, kalean uso, que significa en casa lobo, en la calle palomo o paloma. Y me parece que es interesante que traten de resolver conflictos, impulsar la resolución de conflictos enquistados a través de la política, pero qué mejor que empezar por casa. Y mi pregunta sería si España tiene pensado unirse a esas tendencias que vemos en Europa a ese respecto. Segundo, y siguiendo con el mismo tema, la senadora Vila ha mencionado el llamado global que el secretario general de Naciones Unidas hizo en marzo
en favor de la paz. Y hemos visto que este llamado ha tenido una respuesta desigual. Son muchas las guerrillas, los grupos armados no estatales que han respondido de manera positiva en muchos lugares del planeta, pero la verdad que no se ha conseguido mejorar la situación, diría que en prácticamente ninguna de esas zonas en conflicto. Hay un informe de PRIO, que es The Peace Research Institute from Oslo, que analiza un poco el impacto que ha tenido este llamado de Antonio Guterres, y me parece que sería interesante que lo conociesen, y me gustaría saber a ese respecto también cuál es el papel de su gobierno y cómo su gobierno pretende promover esas resoluciones que menciona. Tercero, hablando de lo mismo, ha mencionado que pretenden feminizar la política exterior y las estructuras del Ministerio, cosa de la que nos alegramos, y que también pretende una acción exterior más moderna. Entonces, para realizar estos cometidos es conocido que se necesita también tener dentro de los ministerios, dentro de los equipos y gente profesional, experta. A nadie se nos escapa que algunos de los estados pioneros en la promoción de paz y resolución de conflictos pacíficas, como Noruega o Suiza, tienen en los ministerios de Exteriores con equipos de estas características. Últimamente hemos visto con interés que es algo que en Europa se están sumando diferentes estados. Finlandia lo hizo hace unos años, Alemania más recientemente también creó un departamento similar dentro del Ministerio de Exteriores, y nos gustaría saber si ustedes van a hacer algo parecido o si tienen pensado algo parecido. Una pregunta muy breve. Ha mencionado de las relaciones con Reino Unido en la época post-Brexit, y nosotros tenemos especial interés en saber cuál va a ser la postura de España, la postura de su Gobierno, para garantizar que el acuerdo de Viernes Santo se sigue respetando y que la frontera que separa al norte de Irlanda y al sur continúa siendo una frontera como estipula dicho acuerdo. Ha hablado un poco del concierto internacional y de cómo hemos ido transitando estos últimos años, décadas, de un mundo bipolar a otro multilateral, y de cómo desde su Gobierno van a tratar de impulsar dos cosas que a veces pueden ser contradictorias, que es el principio de tratar de hablar con una sola voz y impulsar dicho multilateralismo. Dicho multilateralismo no se refiere, no consta solo de países con un peso específico más importante. No, en ese nuevo orden internacional también aparecen multitud de actores. Los actores han variado, ya no son solo países. A los países se suman regiones, ciudades, diría que equipos deportivos, empresas, personas conocidas. Entonces, en ese contexto, y mencionando un poco lo que el senador Uribe Etxebarria ha mencionado sobre la sentencia del 94 y demás, se nos hace raro pensar que se va a seguir con una política que no promocione, no permita y trate de obstaculizar la política exterior de comunidades autónomas, como puede ser la vasca, la navarra o la catalana, por citar algunas. Mire, hubo un primer ministro británico del siglo XIX que también fue, creo, si no me equivoco, ministro de Exteriores, Lord Palmerston, que dijo una vez que Inglaterra no tiene enemigos estratégicos ni amigos perpetuos. Creo que lo dijo al revés, pero vale igual. Que lo único que Inglaterra tenía eran intereses estratégicos y que el deber de Inglaterra en su política exterior era defender esos intereses. Entonces, cuando decía que me parece contradictorio mencionar el hablar con una sola voz e impulsar el multilateralismo, me refiero a que es verdad que cuando los diferentes actores que convivimos dentro del Estado tengamos intereses iguales, lo normal sería hablar con una sola voz y defender esos intereses con una sola voz, pero hay que entender que no siempre tendremos los mismos intereses y que eso no es malo
per se, y que en ese contexto internacional no se le pueden poner puertas al campo. No se puede tratar o utilizar parte de los recursos que tenemos para evitar que otros participen en ese contexto internacional, porque nos es absolutamente necesario, entiendo. Dos preguntas muy concretas, también sobre el tema de dar solución política a viejas disputas. Creo que el senador Cleries ha mencionado una de ellas, si no me equivoco. ¿Va a cambiar y va a reconocer por fin España a Kosovo? Y segunda, ¿cuál va a ser la postura de su Gobierno ante el más que probable segundo referéndum escocés? Porque la primera fue bastante paupérrima, diría, si es que se puede decir paupérrima en una comisión de exteriores. Entendemos que el hecho de que existan naciones sin Estado dentro del Estado condicione su política exterior y que le genere dificultades a la hora de reconocer cosas como las que he mencionado, pero creemos que todo tiene un límite. Sobre Europa, un par de cosas para no repetirme, y porque la verdad no sé cuánto tiempo me queda, pero la primera, mira, yo soy, usted es de Tolosa, yo soy originariamente de Bilbao, pero vivo en Urruña. Urruña es una localidad de Lapurdi. Lapurdi es el País Vasco, o Pays Basque, o Euskal Herria, como decimos en euskera. Pero vivo en el Estado francés. A 10 kilómetros, si llega, de esa frontera para nosotros impuesta, que nos divide a un pueblo que tenemos, bueno, unas connotaciones, historia, cultura, lengua, etcétera, e intereses también comunes. Entonces, antes mencionaba el senador Cleries que comenzó esta crisis. Ustedes mencionaban y decían constantemente que no iba de territorio, sino de personas, pero una de las primeras cosas que hicieron fue cerrar las fronteras, curiosamente. Y encima coincidió con la declaración, con el 70 aniversario de la declaración de Robert Schuman, aquella en la que hablaba precisamente de la libre circulación de personas. Mire, para los transfronterizos, para la gente que vivimos en torno a fronteras, esto nos ha supuesto y nos supone, de facto, un doble confinamiento. Y le voy a contar una anécdota. Hace 2 días, en el pleno de control, hice una pregunta al respecto. Y yo estaba convencido que le iban a responder desde el Ministerio de Exteriores. De hecho, como soy nuevo, llevo todo preparado siempre, y tenía hasta preparado en mis notas, señora ministra González, porque pensaba que me iban a responder desde el Ministerio de Exteriores. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando me respondieron desde el Ministerio de Interior. Conseguí cambiar mis notas y no meter la pata. Pero lo primero que pensé fue, donde nosotros vemos puentes, donde vemos unión, donde vemos desde el Gobierno, solo se ve un muro, solo se ve una frontera. Mire, no se han tenido en cuenta las euroregiones y han mencionado la euroregión vasca, no se la tuvo en cuenta a la hora de enfrentar el COVID. Pero nosotros pensamos que las euroregiones se tienen que tener en cuenta, más en la desescalada, más en la mal llamada reconstrucción. Nos gustaría saber también si esos fondos europeos de reconstrucción, si las euroregiones van a ser receptores de los mismos, porque nos interesa o pensamos que las euroregiones pueden y deben tener un papel importante en esa transformación. Luego vaya acabando, por favor. Y para no extenderme mucho más, voy a concluir repitiendo también lo que el senador Cleries ha dicho en referencia a los diferentes llamamientos que desde la comunidad internacional se han realizado, desde Naciones Unidas, Bachelet, desde el Consejo de Europa, desde ONGs, etcétera, etcétera, a la hora de tener en cuenta la población carcelaria más vulnerable al COVID y tratar de buscar alternativas a la prisión y tratar de, en todos los casos posibles, aligerar esa prisión. Y me gustaría saber cuál es su opinión al respecto. Gracias. Muchas gracias.